comparto, en vez del documento, les comparto la pantalla. Es este. Me molesta que siempre aparece esto aquí que me estorba, pero bueno. Vemos que ahora sí parece que ya no. Esto es de, creo que Boulder, Colorado, a la Universidad de Colorado, de Boulder, Colorado. El cuate creo que hizo estas simulaciones, fue premio Nobel. Y, por ejemplo, si nos vamos a las simulaciones, aquí está física. De hecho, este nombre es porque las primeras simulaciones que se hicieron eran en física, cuestiones de física. Aquí estoy viendo en el margen superior izquierdo. Pero ahora, como podrán ver ustedes, ya agregaron otras, química, matemáticas, etc. Pero bueno, vamos ahorita al que nos interesa. Y me gustaba más como lo había visto antes. Déjenme ver qué pasa. Bueno, entonces déjenme a ver, me regreso como lo tenía antes. No, no. Bueno, entonces lo busco. Este puede servir un poco para lo que vamos a explicar. Aquí podemos introducir partículas a esta cámara. Aquí podemos introducir dos tipos de partículas, unas grandes, ahí enviamos unas grandes, o si no, podemos enviar también unas pequeñas, enviamos ahí unas pequeñas. También las partículas puede controlar aquí, ¿verdad? Podría quitar las pesadas o agregar nada más unas 10, por ejemplo. Y quizá también podría quitar las ligeras y, bueno, poner 20. Y ahí tiene, ¿verdad? Aquí tiene un termómetro. Aquí puede suministrar partículas. Y aquí también podemos aumentar la temperatura. Este termómetro lo puede tener en Kelvin o lo puede tener en Celsius. Y puede ir aumentando si quiere más calor, ¿verdad? O que esté, perdón, que más alta temperatura o menos. Entonces aquí utilizamos y veamos cómo se mueve aquí el termómetro. Si lo quiero hacia abajo. Yo quisiera un poco más. Bueno, la temperatura ambiente generalmente la consideran como de 300 Kelvin, ¿no? Otra cosa también es que podemos cambiar el volumen, vamos a hacerlo más pequeño, más grande. Podemos abrirle aquí una pequeña abertura para que se escapen las partículas. O podemos controlar aquí, ¿verdad? El número de partículas. Creo que con esto controlan el ancho de la pared.
Y bueno, apenas lo empecé a ver ayer, pero entonces nos vamos a referir a este dibujo, que es una buena aproximación de este que tenemos aquí, ¿no? La diferencia sustancial es que, bueno, aquí hay un termómetro, que es ese mismo de ahí, ¿verdad? Podemos cambiar la temperatura. Este termómetro, bueno, tenemos también, la diferencia sustancial de si es que este es un cilindro, obviamente está seccionado por la mitad para observar su interior. Y podemos ver que aquí tiene un émbolo o una tapa movible, tal y como tiene aquí una pared movible, ¿verdad? La diferencia es que aquí es lateral y en este caso está en super... Bueno, ¿y por qué la diferencia sustancial? Bueno, porque en este caso yo tengo aquí un recipiente que tiene perdigones. El sinónimo, perdón, más adecuado serían como balas, balines, esferitas de metal, es lo que serían estos perdigones, o postas. ¿Alguien conoce las postas? ¿Sí conocen las postas alguien? ¿Todavía de niños conocieron los rifles de postas o ya no los conocieron? Por eso me gusta que tengan sus cámaras abiertas, así veo qué reacción hacen, se quedan ¿No bien. eran lo de los balines? Bueno, yo los conocía como balines, creo. Sí, balines o las postas son unas esferas muy, a ver dónde está la cámara aquí, unas esferas muy pequeñas, son de metal o de acero. Entonces se introducían al rifle y esos rifles eran de aire, se comprimía un pistón y después salían a mucha velocidad. Y ya después hicieron una de diábolos que son como un tipo cono, entonces son muy peligrosas y bueno, las otras también, ¿verdad? Pero todavía las de diábolos son más peligrosos. Entonces, en este caso, a diferencia de esta figura, aquí podemos cambiar la presión que estamos poniendo en el émbolo. Si yo agrego más partículas, entonces tendría más peso entre la misma área. Por lo tanto, estoy agregando presión y si yo quito perdigones, entonces estoy disminuyendo la presión. A diferencia de este que tenemos aquí que lo debo manipular, ¿verdad? Entonces, este va a ser nuestro sistema. Esta parte de abajo es algo que se llama un depósito térmico y aquí tenemos una perilla de control. Entonces nosotros podemos cambiar muchas cosas o fijar muchas cosas. Vamos a suponer primero que está en contacto, ¿verdad? Con un depósito térmico aquí que tiene una temperatura constante, por decir algo 300 grados Kelvin, y tiene un volumen constante. Si tiene un volumen constante, significa entonces que el émbolo, perdón, el émbolo no se va a mover, va a estar fijo. Pero lo que puedo hacer yo es empezarle a suministrar partículas, ¿verdad? Meterle aquí más y más y más partículas. Es decir, aquí variaría la cantidad de partículas o de masa que está dentro del sistema. La otra opción sería entonces que yo dejara fija la cantidad de partículas, es decir, ya no voy a suministrar partículas aquí, se van a quedar fijas y el émbolo también va a estar fijo
Y yo aquí le voy a poder aumentar o disminuir la temperatura, ¿verdad? Y ver qué sucede, ¿no? Y otra cosa que puedo hacer también es dejar una temperatura fija, también el número de partículas fijo, y entonces aquí puedo incrementar o disminuir el volumen, ¿no? Es decir, aquí hacer un poco más pequeño, bajar más el pistón, haciendo un volumen más pequeño, o aumentar, subir el pistón y hacer más grande el volumen. Entonces, este es nuestro sistema y bueno, vamos a hacer algunas descripciones. Por aquí está la descripción, dice, la figura 1 tiene un gas confinado en un cilindro equipado con un émbolo móvil. Deseamos llevar a cabo una serie de mediciones de las propiedades macroscópicas de un gas, el tipo y cantidad de gas y su presión, volumen y temperaturas absolutas. Suponemos que tenemos conectado al cilindro dispositivos apropiados para medir estas propiedades. Suponemos también que tenemos a nuestra disposición los medios para cambiar cualquier de estas propiedades. Por ejemplo, suponemos que el gas está en contacto con un dispositivo idealizado llamado depósito térmico, el cual podemos considerar como un cuerpo mantenido a una temperatura T, de modo que la temperatura del depósito no cambia cuando nuestro cilindro de gas entre en equilibrio térmico con él. Suponemos que podemos cambiar fácilmente la temperatura del depósito, cambiando por lo tanto la temperatura del gas. Si deseamos cambiar la presión P, añadimos o quitamos peso sobre el émbolo. Se supone que en el espacio sobre el émbolo se ha practicado un vacío, de modo que no existe presión del aire que empuje hacia abajo sobre el émbolo. El volumen B puede ser alterado simplemente cambiando la posición del émbolo y la cantidad de gas puede cambiarse al permitir que entre gas a la cámara, cambiando por lo tanto el número de moléculas N. Después de cada cambio esperamos el tiempo suficiente para que el gas alcance el equilibrio térmico y adquiera un nuevo conjunto de variables termodinámicas macroscópicas. Ya me pasé. Bueno, entonces vamos a llevar a la práctica algunos experimentos. Vamos a empezar con el primero. Entonces, dice aquí, vamos a mantener constante la temperatura y la presión. Esto es, el gas está en contacto con el depósito térmico a determinada temperatura T y el peso sobre el émbolo es constante. Permitimos que entre o salga gas de la cámara y medimos el volumen resultante B observando la altura del émbolo. Bueno, esto es diferente aquí a la figura que estaba considerando, porque este émbolo no es susceptible a moverse por la interacción con las partículas. Sin embargo, el que tenemos aquí en el texto sí se va a mover. Bueno, entonces vamos a ver cómo está la situación. Vamos a mantener la temperatura constante y la presión constante. Es decir, fijamos con esta perilla la temperatura y aquí dejamos una cierta cantidad de perdigones. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es estar cambiando el número de moléculas que tenemos dentro de
O sea, puedo suministrar más moléculas o puedo disminuir el número de moléculas y compararlo con el volumen. Entonces, dice aquí el texto, permitimos que entre o salga gas de la cámara y medimos el volumen resultante. Esto es midiendo la altura del émbolo. Entonces, ¿qué creen que suceda cuando yo agrego más partículas? O sea, cuando le suministro más gas aquí al cilindro. ¿Qué va a pasar con el volumen? Debería aumentar el volumen. Esta situación, si la llevamos a la vida real, es como si tuvieran ustedes un globo. La presión que se está ejerciendo sobre el globo del exterior sería constante, sería la presión atmosférica. Y entonces usted le empieza a soplar, ¿verdad? Esto equivale a estarle suministrando partículas o moléculas de aire. Y entonces el volumen aumenta. De igual manera, si usted retira moléculas de aire, entonces el volumen disminuye. Entonces, si nosotros graficáramos esta parte, entonces tendríamos el siguiente resultado, ¿no? A ver. Tendríamos algo como esto, ¿no? Cuando mantenemos la presión y la temperatura constantes, observamos que el volumen es proporcional al número de partículas. Voy a poner un poco más de zoom. Tal y como se indica aquí, B es proporcional al número de partículas, o sea, para convertir esto en una igualdad, agregamos una constante. Y entonces ustedes me pueden decir a qué gráfica corresponde esta función. Sería una recta. ¿Qué característica tiene esa recta? ¿Es una recta Una cualquiera? pendiente C. ¿Perdón? Una pendiente C Con pendiente C, otra cosa más. que pasa por el origen. Que pasa por el origen, muy bien. Entonces vamos a ver si, yo espero que esté graficada por aquí. Aquí está. Aquí está. En el eje vertical tenemos el volumen, en el eje horizontal el número de partículas. Y entonces aquí hay una breve descripción. El volumen B ocupado por el gas en la figura 1 depende del número de moléculas. A una temperatura y presión dadas, gases diferentes siguen la misma relación lineal. Vean, aquí hay diferentes gases, 3 tipos de gases, pero vean cómo el comportamiento es similar, ¿verdad? Hay una relación lineal, una dependencia lineal entre el volumen y el número de moléculas siempre y cuando la presión y la temperatura sean constantes, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos que la ecuación 1, esta que tenemos así, aquí se conoce como la ley de Avogadro y es válida con una muy buena aproximación para todos los gases, especialmente a baja densidad, ¿verdad? Donde las moléculas están muy separadas entre sí. Y el volumen ocupado por las moléculas mismas es realmente una fracción despreciablemente pequeña del volumen del recipiente en el que está confinado el gas. Y entonces dice que podríamos generalizar a partir de este comportamiento de estos gases reales, perdón, a un gas ideal, ¿verdad? Que siguiera exactamente esta ecuación. Bueno, después vamos a hacer otro experimento. El experimento se describe aquí. Vamos a mantener constante el número de partículas y la temperatura y vamos a cambiar la presión cambiando el peso del émbolo.
y medimos el volumen resultante, ¿verdad? Bueno, esto creo que sí lo puedo hacer. Tengo aquí una temperatura de 298 Kelvin. Lo quiero tener justo en 300, pero creo que no se deja. Ahí está. Entonces, tenemos constante la temperatura y tenemos constante el número de moléculas. Entonces vamos a variar la presión. Entonces ya no le voy a agregar más moléculas aquí. Estamos a una temperatura de 300 Kelvin y entonces le voy a agregar presión. Esto equivale a como si le pusiera más perdigones al émbolo de la figura. Entonces pasaría algo como esto, ¿verdad? Y le sigo poniendo más perdigones. Y le sigo poniendo más perdigones. Y bueno, ahora le voy a quitar perdigones. Le quito más perdigones. Le quito más perdigones todavía. Entonces, cuando voy hacia acá, aumento la presión. Y cuando voy hacia acá, disminuyo la presión, es decir, le quito perdigones. ¿Cómo está ahí la dependencia del volumen con la presión o de la presión con el volumen? ¿Quién nos dice? Sería que a mayor volumen, menor. No, a mayor presión, menor volumen. A mayor presión, menor volumen. Bueno, vamos a considerar el volumen como la variable dependiente y la presión como la independiente. Entonces, hay una variación inversa, una variación inversamente proporcional. Es decir, cuando yo aumento el volumen, la presión disminuye, y cuando el volumen disminuye, la presión aumenta. O dicho de otra manera, cuando yo aumento la presión, ¿verdad? Cuando aumento la presión, el volumen disminuye, y cuando disminuyo la presión, el volumen aumenta. Esto es una dependencia inversamente proporcional. Esa, como cuando la graficamos, alguien me puede decir qué sucede, qué es lo que encontramos. De hecho, aquí está, ¿verdad? Manteniendo constante el número de partículas y la temperatura, cambiamos la presión, cambiamos el peso del émbolo y medimos el volumen resultante. En la figura 3A se muestra el resultado, el cual sugiere una relación inversa. Al aumentar la presión P, el volumen B disminuye. Para comprobarlo esto trazamos, bueno, ahorita vemos aquí, pero en principio así estaría, ¿no? P, aquí hay una relación inversa de P con B, ¿verdad? Si yo aumento B, como está aquí en el denominador, una cantidad grande, entonces esta se hace pequeña. Como esta C' es constante, ¿verdad? Si yo esta B la hago muy pequeña, entonces esta presión se hace muy grande. ¿Alguien recuerda cómo es la curva o la gráfica de una función como esta? Bueno, es una hipérbola, ¿verdad? Es algo como esto.
Vean, cuando voy hacia allá en la curva, es decir, cuando va aumentando la presión, vean cómo el volumen disminuye. Estaba en este valor y ahora está aquí. Y si la presión disminuye, si tiene un valor muy grande, me voy acercando hacia acá, entonces el volumen aumenta. Es esta gráfica que tengo aquí, ¿verdad? Perdón, con esta ecuación. Sin embargo, podríamos hacer un cambio de variable, ¿verdad? A esta poner, en vez de tener 1 entre b, tener aquí el valor de b a la menos 1, y entonces escribir p multiplicado por una constante y b a la menos 1, y entonces hacer un cambio de variable. Déjenme ver si lo hace el texto. No lo escribe. Pero entonces resulta que obtenemos esto. Al hacer un cambio de variable, en vez de graficar b aquí, obtenemos b a la menos 1, y entonces al hacer un cambio de variable, esta gráfica se transforma en una recta. El volumen B ocupado por el gas parece depender inversamente de la presión, mantenidas constante la temperatura y el número de partículas. Al trazar B a la menos 1 contra P, se ve que la relación es realmente una relación inversa. Aquí se obtiene una línea recta. ¿Verdad? Vean que cambiamos la variable. Aquí era B, y aquí es B a la menos 1. Si aquí ponemos esta como B a la menos 1, entonces tendrían P igual a C' por otra variable. Hay que aclarar que esta C que tenemos aquí, con toda la intención se le pone una C' para que vea que no es la misma que la constante del experimento anterior. A esta que vimos se le llama la ecuación, se le llama la ley de Boyle, y al igual que la ecuación 1 es una generalización ideal, ¿verdad? Cómo se comporta un gas. Digamos que el gas no se comporta exactamente así, ¿verdad? Muy precisamente así, ¿no? Pero se acerca mucho a este comportamiento, un gas real. Entonces vamos a considerar nosotros un gas, ¿verdad? Allá en nuestro mundo ideal, y vamos a considerar que ese gas, que vamos a llegar a gas ideal, obedece exactamente esa ecuación. Otro experimento más. Aquí dice que B depende de T. Entonces vamos a tener la presión y el número de moléculas constantes. Manteniendo P y N, variamos la temperatura T. Esto es cambiando la temperatura del depósito térmico y medimos el volumen resultante. Entonces me voy otra vez a la figura. No le voy a suministrar más partículas. Aquí no voy a suministrar más partículas. Aquí no voy a suministrar más perdigones, les voy a dejar aquí los perdigones, un cierto número fijo, y entonces empiezo a hacer la maldad aquí, ¿verdad? Le empiezo a aumentar la temperatura aquí en la perilla y voy a observar qué pasa con el volumen. Y ya después, era algo muy importante que decía aquí, déjenme ver. Después de cada cambio esperamos el tiempo suficiente para que el gas alcance el equilibrio térmico y adquiera un nuevo conjunto de variables. Es decir, los cambios no van a ser instantáneos, ¿verdad? Debemos dar un cierto tiempo a que el sistema llegue al equilibrio térmico. Entonces, en el caso
de que aquí estemos elevando la temperatura. Entonces vamos elevando poco a poco. Entonces quizá al principio no veamos ningún cambio. Después vamos a ver que el émbolo va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta un determinado momento y ya se detiene. Y de igual manera, si yo disminuyo aquí la temperatura en el depósito térmico, entonces va a empezar a bajar el émbolo. Entonces aquí tenemos una variación también directamente proporcional entre la temperatura y el volumen, o también del volumen y la temperatura. Entonces, esta expresión es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Cuando la presión y el número de moléculas es constante, vemos que el volumen de un gas encerrado es proporcional a la temperatura. Y esta se llama la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac, ¿no? Y entonces, al igual que las otras dos ecuaciones, es una idealización del comportamiento de los gases reales. Bueno, esas tres ecuaciones se compactan en una sola, que es esta, ¿verdad? Esta ecuación incluye a las tres relaciones observadas. Entonces vamos a ver, ahorita lo vamos a comparar en esta ecuación. Entonces el primer experimento, voy a despejar de aquí B y lo voy a poner todo lo demás al segundo miembro. Entonces aquí tendríamos KT por N entre P. El primer, en el primer experimento teníamos la presión y la temperatura constantes. Bueno, esta expresión que tenemos aquí, que combina estas variables, todo es igual a una constante, ¿sí? Esta es una constante. Ahora veamos, si nosotros despejamos B, nos da de esta manera, y aquí con toda la intención se encerró entre paréntesis estas variables. La presión es constante, la temperatura es constante, y como dijimos arriba, esta acá es una constante. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis es una constante y lo podemos escribir así, tal y como sucedió en el experimento, en el primero, ¿verdad? La expresión que tuvimos era esta. B igual a Cn cuando la presión y la temperatura son constantes. En el segundo experimento que teníamos, era la presión contra el volumen. Ahora voy a despejar aquí la presión, la despejo de aquí, N y T van a multiplicar acá y la B pasa a dividir, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Lo escribo de esta manera, la B está en el denominador y otra vez el número de moléculas y la temperatura son constantes, por tanto lo que está en el numerador es una constante y entonces esta expresión se reduce a la del segundo experimento cuando el número de moléculas y la temperatura son constantes. Que es esta de aquí, ¿verdad? El número de moléculas y la temperatura son constantes. Y por último, la tercera, cuando tenemos el volumen en función de la temperatura. Despejamos el volumen, pasamos aquí NT a multiplicar acá y dividimos entre P. Es esa presión y número de moléculas constante. Entonces, P y la N son constantes y esta acá son constantes. Entonces, aquí tengo la última expresión obtenida en el tercer experimento. ¿Sí? Entonces, ¿qué deducimos? Bueno, esta que tenemos aquí es una ecuación que me describe el comportamiento
perdí. Ya estoy por aquí. Ok. Nos describe el comportamiento de este sistema, ¿verdad? Cuando cambiamos la presión, el volumen, el número de moléculas. Y bueno, nos describe de alguna manera idealizada, no precisamente, pero digamos con un cierto gas ideal se comportaría de esa manera. Entonces, las ecuaciones, ¿verdad? 1, 2 y 3 resumen resultados experimentales estrictamente válidos únicamente para nuestro gas ideal hipotético, pero aproximadamente válida en un alto grado para la mayoría de los gases reales. ¿Sí? Esto se llama la ecuación de estado o también conocida como la ley del gas ideal, esta ecuación que tenemos aquí. O también se llama ecuación de estado del gas ideal. La constante K, ¿verdad? Que teníamos aquí en la ecuación, esa se llama constante de Boltzmann. Esta es una constante universal, ¿verdad? Y su valor determinado de manera experimental es este, 1.38066 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Este producto PV, ¿verdad? Que es presión entre volumen, siempre tiene unidades de joules, ¿verdad? Y este NT tiene unidades de Kelvin. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, yo supongo que ustedes no la recuerdan de esa manera, aquellos que vieron gases en su bachillerato. Y bueno, ahorita vamos a ver qué cambios hay al respecto. Bueno, vamos a hacer una identificación aquí. Vamos a utilizar, en vez de la constante de Boltzmann, vamos a utilizar el número de moles, ¿verdad? Entonces, el número de moles en una sustancia se define como el número de moléculas entre el número de Avogadro, ¿verdad? Y el número de Avogadro es el número de moléculas contenido en un mol de gas, ¿verdad? Entonces, un mol de gas a temperatura y presión constante, es aproximadamente, y no recuerdo ahorita, de 22.4 litros. Bueno, después lo vemos contenido, pero este es el número de moles, ¿no? Es el número de moléculas entre el número de Avogadro, ¿sí? Y entonces, con esta sustitución, con ese valor, vamos a sustituir n aquí en la ecuación. Entonces, esta n no sería más que otra cosa más que el número de moles por el número de Avogadro, me va a dar el número de moléculas, ¿verdad? Y si lo sustituyo aquí, bueno, lo sustituimos en esta ecuación. Aquí donde tenemos K, entonces esa K va a ser igual esta N. Esta N que tengo aquí no va a ser otra cosa más que K por NA. Perdón, N por NA. Entonces, esta N por NA la paso a este lado. Aquí tendré, ya después nomás lo reacomodo y lo pongo de esta manera. Ahora,
este valor que tenemos aquí de la constante de Boltzmann por el número de Avogadro, le vamos a dar otro valor que va a ser esta R, y el producto de estas dos constantes, el número de Avogadro y la constante de Boltzmann, nos da un valor de 8.3145 joules sobre mol Kelvin, y esto se le llama la ley universal de los gases, ¿no? O la constante universal de los gases. Y esta ecuación que tenemos aquí se llama ley de los gases ideales o ecuación de estado del gas ideal, ¿verdad? Lo que se llama. Es exactamente la misma que veíamos aquí, solo que ya en esta parte se introdujo la constante universal de los gases, ¿no? Y entonces, esta ecuación describe el comportamiento de un gas ideal. Un gas ideal, ¿verdad? Cuyo comportamiento se acerca mucho en cierto rango a los gases reales, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo, les sugiero que lo vean. Y bueno, después, ese gas ideal, el que describimos hace un momento, este es un modelo, y bueno, ese modelo del gas ideal lo vamos a utilizar más adelante, una descripción más precisa. Y bueno, vamos a generar algunas hipótesis para ese tipo de gas. Y vamos a entender también que el incontacto de las moléculas de los gases entre sí, las fuerzas de interacción van a ser del tipo de ley de Hooke. Y esas solamente son a una distancia muy corta. Bueno, este modelo tiene las siguientes consideraciones, ¿no? Desde el punto de vista microscópico, nuestro modelo de gas incluye las hipótesis siguientes. Basado en ella, empleamos la ley de Newton para analizar la mecánica del gas ideal. Este procedimiento constituye la base de la teoría cinética. Más adelante relacionaremos esta descripción microscópica con la macroscópica. Un gas consta de ciertas partículas llamadas moléculas. Es decir, el gas, aunque no podamos ver, ¿verdad? Lo que hay dentro de ese recipiente, sabemos que va a estar conformado por moléculas, ¿verdad? Y cada molécula puede consistir de un átomo o un grupo de átomos. Si el gas es un elemento o un compuesto y está en estado estable, consideramos que todas sus moléculas son idénticas. Este segundo enunciado no me gusta mucho, parece contradictorio, pero te lo explico. Las moléculas tienen movimiento al azar y obedecen a las leyes del movimiento de Newton. Ok, sí obedecen a la ley del movimiento de Newton, pero como lo dijimos en el capítulo anterior, tenemos muchísimas ecuaciones, ¿verdad? Que resolver para determinar la posición y la velocidad de cada partícula en cada segundo. Entonces prácticamente es imposible tener o seguir cada una de ellas. Por eso se considera que el movimiento es al azar, porque no lo podemos predecir. Aunque obedecen a las leyes de Newton, no podemos predecir el siguiente movimiento de todas las moléculas, ¿no? Pero sabemos que las moléculas se mueven en todas direcciones y con una gama de velocidades. Y dice, al describir el movimiento, vamos a suponer que la mecánica de Newton es válida a nivel microscópico. Bueno, digamos en la idealización que teníamos aquí, lo podemos ver, ¿verdad? ¿Qué pasa si le agrego más
moléculas. Entonces vean, hay unas que se mueven muy lentas, otras muy rápido. Voy a quitar las pesadas. Creo que es el tope, es el límite, ¿verdad? Pero pueden observar y hay algunas que casi no se mueven en algún momento, ¿verdad? Pero de repente llegan y otras las golpean y entonces se empiezan a mover muy rápido. Y entonces hay de distintos tipos, ¿no? Bueno, no sé si el programa se pone lento, entonces lo vamos a quitar. Espero que no sea mi señal. Algo sucede. A ver, la voy a volver a cargar. A ver. No, algo está pasando. También puede ser que tenga muchos archivos abiertos, pero bueno. Entonces voy a tener una gama de velocidades las que van a mover las partículas. Otra cosa que consideramos aquí es que el número total de moléculas es muy grande. La velocidad y magnitud y dirección de cualquier molécula puede cambiar de forma repentina, ¿verdad? Por medio de una colisión, ya sea con la pared o con otra molécula. Cualquier movimiento de una molécula sigue una trayectoria de zigzag debido a las colisiones con las demás moléculas. Y otra cosa más importante, sin embargo, ya que existen tantas moléculas, suponemos que el gran número de colisiones resultantes mantiene la distribución del conjunto de las velocidades moleculares y el carácter fortuito o aleatorio del movimiento. Es decir, son tantas las moléculas que hay. Obviamente el modelo este es reducido, ¿verdad? Porque veíamos en la clase pasada, ¿verdad? O en una de las clases anteriores, la cantidad de moléculas, ¿verdad?, que había en un centímetro cúbico. Por lo tanto, hay una distribución de velocidades, es decir, algunas moléculas van a tener un cierto valor muy pequeño de la velocidad, otras moléculas un poco mayor y así sucesivamente hasta moléculas que tengan una velocidad máxima comparada con las demás moléculas. Otra cosa importante, el volumen de las moléculas es una fracción despreciablemente pequeña del volumen ocupado por el gas. Es decir, en el recipiente donde se encuentran las moléculas, gran parte de ese espacio va a estar vacío, es decir, una cantidad muy pequeña de ese espacio, es prácticamente despreciable, va a estar ocupado por las moléculas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una información, dice que cuando un líquido
Cuando un gas se condensa, el volumen ocupado por el líquido puede ser miles de veces más pequeño que el del gas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Esto es importante, no va a haber ninguna fuerza que actúe sobre las moléculas salvo las que hay en la colisión entre ellas o que las moléculas impacten contra las paredes del recipiente, ¿no? Entonces, en el trayecto entre la colisión de una molécula, ya sea con la pared o entre dos moléculas, en ese espacio, la molécula va a tener una velocidad constante y esta no va a variar hasta que vuelva a chocar con otra molécula o con una pared o con la pared del recipiente. Las colisiones son elásticas, es decir, no se pierde ningún tipo de energía cuando ellas chocan y se va a despreciar el tiempo en que chocan. Va a ser un tiempo muy pequeño, que entonces vamos a poder despreciar el tiempo en que estas moléculas colisionan. Bueno, ahora déjenme checar cómo anda nuestro horario. Ok, bueno, entonces me voy a extender un poco más. Tengo hasta la 1, no espero acabarme el tiempo, pero sí me voy a extender un poco más esta vez. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Vamos a considerar ahora el cálculo cinético de la presión. Vamos a empezar con un modelo. Este es el modelo. Es una caja cúbica cuya longitud de sus aristas es L. Y con eso, de una partícula de masa M que se está moviendo, ¿verdad? O sea, algo como esto. Ahora, vean, ya ahora ya funciona bien. No sé qué le pasa. Ahora sí pueden ver, ¿verdad? Vean por ahí alguna partícula que está, hay algunas que están muy quietas. Generalmente si ven en la parte inferior por acá, luego hay unas que se mueven muy lento hasta que llega otro y las golpea. Hay otras que se mueven un poco más rápido. Bueno, ahora vamos a quitarlas y vamos a poner solo una, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer que se mueva más rápido. Ese va a ser nuestro modelo que nos va a servir, nomás que este está en 2 dimensiones, el que vamos a ver está en 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, la molécula solo intercambia energía, ¿verdad? Cuando colisiona con las paredes. Bueno, vamos a ponerle otra para que no se sienta muy solita. Oh, no, no tanto. Bueno, ahí tenemos 2. Y bueno, entonces el modelo es este aquí.
Dice, vamos a calcular ahora la presión de un gas ideal a partir de la teoría cinética. Es algo que vamos a deducir solo con esa pequeña cajita, ¿verdad? Esta es L. Y que las colisiones en las paredes sean perfectamente elásticas. Y vamos a tener aquí la cara A1 y la cara A2, ¿verdad? La cara A1 está a la derecha y la cara A2 a la izquierda. Cada una pues es de área L cuadrada, ¿verdad? Porque dijimos que era un cubo de vértice L. Y vamos a considerar ahora la molécula M que se mueve con una velocidad v. Vean que esta es una negrita, es un vector v, tal y como indica la figura. Y como es un vector v y está en 3 dimensiones, entonces tiene sus componentes x, y, z de la velocidad. Entonces, cuando esta partícula choca con la cara 1, o sea, vamos a analizar solo ahorita la componente de la velocidad en x, ¿verdad? En este sentido, hacia donde se dirige la partícula. Entonces vamos a considerar el sentido normal, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Entonces la partícula se mueve hacia la derecha, golpea la cara A1 y se regresa, bueno, viene hacia la derecha, su componente es Bx, golpea la cara A1 y se regresa hacia la izquierda, pero ahora la componente es menos Bx. Cuando esta partícula choca con A1, rebota con su componente X de la velocidad invertida, es decir, va con una velocidad Bx, golpea la pared, la cara A1, y entonces regresa con una velocidad menos Bx. No existe ningún efecto sobre la componente Y o la componente Z, ¿no? La única que se va afectada es la que va en esa dirección. De modo que el cambio en el ímpetu de la partícula tiene sucede solamente la componente en X. Entonces, ¿cómo vemos el cambio en la partícula? Bueno, entonces el cambio en el ímpetu de la partícula, entonces tendría un ímpetu mvx cuando va y al final tiene un ímpetu menos mvx. Entonces, ¿cómo calculamos el incremento en el ímpetu? Bueno, es menos mvx, que es la final, y luego menos mvx, que es la inicial. Lo calculamos así. Y entonces el cambio en el ímpetu es menos 2mvx. Este es el cambio en el ímpetu de la partícula. Y entonces, como el ímpetu se conserva, entonces este ímpetu de cambio en la partícula también se transfiere a la cara A1. Entonces el ímpetu que se transfirió a la cara A1 es 2mvx, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la partícula llegue a A2 sin golpear, ¿verdad? Esta golpea y luego se regresa. Y vamos a suponer que no golpea ninguna otra partícula, ¿no? Entonces, en este caso, lleva una velocidad, bueno, solamente vamos a considerar la magnitud Bx, ¿verdad? Y recorre una longitud L. Entonces, el tiempo en recorrer esta distancia sería Bx entre L, pero vamos a calcular el tiempo que tarda en dar un ciclo completo. Es decir, golpea esta cara y luego se vuelve a regresar y golpea esta cara. Entonces, ahora la longitud que va a recorrer va a ser 2L, ¿verdad? L hacia acá y luego de regreso. Entonces, el tiempo que tardaría en esa colisión sería Bx sobre 2L, ¿no?
perdón, 2L sobre Bx. El tiempo requerido para cruzar el cubo es L entre Bx solamente cuando va, ¿verdad? Si la molécula golpea una de las otras caras de la caja en su camino hacia A2, la componente en X no se altera, ¿verdad? No cambia, solo se altera la que sería en otra dirección. Y tampoco el tiempo. En A2 nuevamente tiene su componente X de la velocidad invertida y regresa a A1. Suponiendo que no existe colisiones con otras moléculas, el viaje redondo toma un tiempo de 2L entre Bx, que es el tiempo entre las colisiones con A1. Es decir, la partícula golpea esta cara y después de que pasa un tiempo 2L entre Bx, vuelve y golpea otra vez esa cara y vuelve a pasar ese tiempo y vuelve a golpear la cara. Es decir, está golpeando esa cara cada cierto tiempo, ¿verdad? Le está transfiriendo ímpetu a esta cara cada cierto tiempo. Ahora, ¿sí recuerdan qué es el cambio del ímpetu con respecto al tiempo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué nos representa el cambio del ímpetu con respecto al tiempo? Es decir, delta P entre delta T. O en forma de derivada, la derivada del ímpetu con respecto al tiempo. Era el momento lineal. No, el momento lineal no, el momento lineal es el que cambia, es el delta P. ¿No era la fuerza? Es la fuerza es la derivada del ímpetu con respecto al tiempo. Bueno, entonces vamos a ver ahora que la fuerza impulsiva promedio ejercida sobre una cara de ese cubo va a estar dada entonces de esta manera, ¿verdad? Es el ímpetu transferido dividido entre el intervalo de tiempo. Bueno, entonces ya habíamos visto acá que el ímpetu que se transfirió a la cara cuando la golpeó la partícula era 2mv sobre x, el ímpetu que se impartió a esta cara, a la A1, ¿verdad? Y cada cuánto tiempo le está transmitiendo ese ímpetu la partícula a esta cara. Ah, bueno, se lo está transmitiendo cada 2L sobre Bx, que es el tiempo. Entonces viene, la golpea, le transfiere esta cantidad de ímpetu y luego vuelve a pasar este tiempo y le vuelve a transmitir la misma cantidad de ímpetu. Es decir, le está transfiriendo este ímpetu, ¿verdad? En este tiempo, es decir, a esta razón se está transfiriendo el ímpetu. Es decir, es la fuerza que se está aplicando a la cara A1. Y entonces, si simplificamos aquí, vamos a tener que esto va a ser mBx cuadrada entre L, ¿verdad? Podemos eliminar el número 2 y esta Bx la pasamos a multiplicar. Esta es la fuerza transmitida a esta cara por una sola partícula, ¿verdad? Pero entonces vamos a hallar ahora la presión debido a toda, perdón, la fuerza la fuerza aplicada por todas las partículas. Entonces vamos a sumarlas todas estas y para hallar la presión vamos a dividirla, ¿verdad? Entre el área de esta cara.
el área de esta cara es L cuadrada. Es decir, esta presión que tengo aquí no va a ser otra cosa más que fuerza entre área. ¿Cómo encuentro la fuerza? Ah, bueno, sumándola de todas las partículas. Y entonces aquí tengo una partícula más otra partícula y así hasta el número n de partículas. Y aquí tiene un denominador L. Entonces, este cociente que tengo aquí es la fuerza de todas las partículas ejercida entre esta cara. Y ahora la voy a dividir entre el área de la cara, que es L cuadrada, que equivale a multiplicar por 1 sobre L cuadrada. Entonces, simplificando, aquí tengo la masa es la misma, ¿verdad? Factorizo, y L cuadrada por L me da L cúbica. Entonces, aquí tengo M entre L cúbica, que multiplica la suma de los cuadrados de todas las velocidades, de las velocidades de todas las partículas. O sea, aquí agarro la primera partícula, mido su velocidad, le elevo al cuadrado. La segunda, elevo su velocidad al cuadrado y así con todas las partículas. Y yo puedo calcular la presión en la cara A1. Sin embargo, vamos a tratar de simplificar lo más que podamos esta expresión. Quedamos con que M, esta M minúscula que tenemos aquí, era la masa de una molécula. Si yo tengo un número n de moléculas, entonces si yo multiplico n por m, va a ser la masa total que hay en ese cubo, ¿verdad?, de moléculas. Y si la masa la divido entre el volumen del cubo, entonces eso me daría la densidad. Esta es la masa total de partículas y en el volumen en que está contenido es este cubo, L cúbica. Entonces la densidad del gas va a estar dada por Nm entre L cúbica. Ya me perdí, aquí estamos. Esta sería la densidad del gas. O sea, esto es igual a ρ. Si esto lo igualo a ρ, entonces de aquí puedo despejar m entre L cúbica. Y entonces m entre L cúbica va a ser igual a ρ entre n. Observen, esto que es la densidad, lo igualo aquí con ρ, que es la densidad, y ya después solo la n la paso a dividir. Y entonces me queda que ml cúbica es igual a ρ entre n. Por lo tanto, este cociente que tengo aquí, ml cúbica, lo puedo sustituir como ρ entre n. Y ahora podemos observar que este ρ que tengo aquí no es otra cosa más que la densidad del gas que está dentro del cubo. Esta n, ¿me puede decir alguien qué es esta n? El que sea, no se peleen, el que sea puede ser. Era el número total de moléculas, ¿no? Partículas. Muy bien, esa n es el número total de moléculas. Y aquí arriba, ¿alguien me puede decir qué es lo que estoy sumando? Las velocidades de cada una de las partículas. Elevadas al cuadrado. Y siendo más preciso, sería la velocidad al cuadrado, ¿verdad?, de cada una de las componentes en X de las partículas, porque acuérdense que solamente estamos analizando el movimiento en esta dirección, ¿no? Ok. Y entonces esto que ven aquí, estoy sumando ¿cuántos valores? Arriba, ¿cuántos valores estoy sumando?
O sea, si sigo aquí escribiendo los otros sumandos, ¿cuántos van a ser? N valores. Son n valores, muy bien. Entonces, esto que tengo aquí, ¿qué es? ¿Qué operación es? ¿Para qué se utiliza una operación de este tipo? Estamos sumando cuántos valores y dividiendo entre cuánto. Estamos sumando n valores y estamos dividiendo entre n. Sería como un promedio, ¿no? Muy bien, eso es un promedio. Entonces, esto es el promedio de las componentes al cuadrado de la velocidad en x. Y esto se representa así, ¿verdad? Aquí dice, la cantidad dentro del paréntesis en la ecuación 12 es el valor promedio de bx al cuadrado para todas las partículas en el recipiente. Y lo representamos así. Entonces vean cómo hemos avanzado, ¿no? Digamos de una idea descabellada, ¿verdad? Que empezamos con una canica aquí de masa m y este cubito del lado L. Cómo le hemos ido insertando la física al sistema, ¿verdad? El ímpetu, la fuerza, analizando esta partícula. Y ya hemos llegado, digamos, a esta expresión compacta. Sin embargo, aquí vamos a hacer otra consideración más. Para cualquier partícula sabemos que la magnitud de la velocidad al cuadrado se escribe de esta manera, ¿verdad? Es la componente al cuadrado en x más la componente y al cuadrado más la componente de z al cuadrado. Y como tenemos muchas partículas, ¿verdad? Y todas se están moviendo al azar, los valores promedio, ¿verdad? De cada una de estas son iguales, ¿sí? Es decir, no hay ninguna preferencia para las partículas. Vamos a ayudarnos de esto. Le vamos a echar un chorro de partículas. Ah, pero no pesadas, no, pesadas no. O con esta de aquí. No me cae bien la gente pesada, entonces mejor le ponemos esta, ¿no? Bueno, vamos a dejar que alcance, digamos, el equilibrio. Ahora les podría preguntar, así a grandes rasgos, ¿ven alguna preferencia de las moléculas? Como diciendo, no, veo que se están moviendo la mayoría a la derecha, ¿no? No, creo que se están moviendo a la izquierda. No, creo que se están moviendo hacia una diagonal. O sea, ¿se puede apreciar que haya alguna dirección preferente de las moléculas? No, se ve aleatorio. Es aleatorio, efectivamente. O sea, es igualmente probable que una molécula se pueda dirigir en cualquier dirección. Entonces, este es el razonamiento que se sigue aquí, ¿verdad? Por lo tanto, como estos son igualmente probables, entonces, esto que tenemos aquí, podemos decir que bx al cuadrado es igual a by al cuadrado igual a bz cuadrada, y decir entonces que b cuadrada va a ser 3 veces x al cuadrado, y de aquí despejo la bx al cuadrado, y esto me da 1/3 de b al cuadrado promedio. Y entonces esta que tengo aquí se transforma en esto. Lo único que hice aquí fue que en esta ecuación, esta la puse como bx al cuadrado y esta también como bx al cuadrado, porque tienen la misma probabilidad de moverse en cualquier dirección. Esto me da un 3 y lo paso a dividir y entonces me da de esta manera, y ahora sustituyo aquí. Entonces, la presión, ¿verdad?, sobre la cara de la cara 1 del cubo va a ser 1/3 de ρb cuadrada, ¿sí? Donde b cuadrada promedio, perdón, 1/3 de ρb cuadrada promedio. Y bueno, aquí vienen algunas cosas interesantes.
Si bien hemos derivado este resultado despreciando las colisiones entre las partículas, el resultado es verdadero, incluso si consideramos las colisiones. Debido al intercambio de velocidades en una colisión elástica entre partículas idénticas, siempre habrá una molécula que choque con A2 con un ímpetu mvx correspondiente a la molécula que salió de A1 con este mismo ímpetu. La ecuación 14, esta que tenemos aquí, se cumple aun cuando la caja contenga una mezcla de moléculas de masas diferentes, porque el ímpetu se conserva en las colisiones y la pared debe recibir el mismo impulso sin importar qué moléculas lo golpeen. También el tiempo que dura la colisión es despreciable comparado con el tiempo invertido entre colisiones. De aquí que despreciar las colisiones es meramente un recurso conveniente para el cálculo. Entonces, ahora puedo hacer otra cosa más. Vamos a ver, les vamos a quitar un poco de moléculas aquí y le vamos a agregar de las otras, de las que son más grandes. Vamos a esperar que llegue un poco al equilibrio. Como que se están pegando ahorita del lado izquierdo, pero ya se van a distribuir, se van a ir distribuyendo poco a poco. Si alcanzan a ver algunas partículas rojas que se mueven muy rápido, ¿verdad? ¿Sí se aprecian? Sí, sí, se ve. A simple vista, podrían detectar algún azul que se moviera tan rápido como una de esas rojas. No, como que se mueve más lento. Se mueven más lento y eso sucede porque tienen mayor masa y es lo que decía ahí, que se conserva el ímpetu, ¿verdad? O sea, el ímpetu que pueden transferir en promedio, ¿verdad? Las partículas que están aquí equivalen a como si hubiera partículas solamente de un solo tipo. Es decir, el ímpetu que transfieren las rojas a una pared, ¿verdad? No varía mucho en proporción con el ímpetu que transmiten las azules. Dice, de manera similar podríamos haber escogido un recipiente de cualquier forma. El cubo meramente simplifica el cálculo. Si bien hemos calculado la presión ejercida únicamente sobre el lado A1, se deduce de la ley de Pascal que la presión es la misma sobre todas las caras y en cualquier parte del interior. Esto es así únicamente si la densidad del gas es uniforme. En una muestra grande de gas, los efectos gravitatorios pudieran ser significativos y deberíamos tener en cuenta la variación de la densidad. Y bueno, aquí vamos a escribir algo más. La raíz cuadrada de b cuadrada, con esta rayita aquí, ¿verdad? Se llama velocidad media cuadrática de las moléculas. O sea, el promedio de las velocidades al cuadrado de las moléculas se llama velocidad media cuadrática, ¿verdad? Y se le pone un signo RMS, ¿verdad? Como subíndice del inglés root mean square, ¿verdad? Y es una clase de velocidad molecular promedio. Estudiaremos este promedio a más detalle en la sección 24.3. Bueno, usando la ecuación 14, podemos calcular la velocidad media cuadrática. Bueno, dijeron acá que se llama velocidad media, partiendo de los valores medidos de la presión y la densidad del gas. Es decir, esta
velocidad media cuadrática, que no es otra cosa más que la raíz cuadrada de esta, ¿verdad? Lo podemos escribir de esta manera. Eso lo hacemos despejando. Ya me pasé. Despejando de aquí, ¿no? Paso este ρ a dividir y paso el 3 a multiplicar. A ver, déjenme checar. No estoy diciendo cosas que no. Ajá. Y luego le extraigo raíz cuadrada. Entonces, aquí tenemos la velocidad media cuadrática. Está dada de esa manera, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la importancia de esta ecuación? ¿Sí? Esto que tenemos aquí es la velocidad media cuadrática de ¿quién? Del gas. De las moléculas del gas. Entonces, esta que tengo aquí es una cantidad microscópica, ¿verdad? Me describe la forma de la raíz cuadrada de un promedio, cómo se mueven las moléculas, ¿verdad? O las velocidades de las moléculas. Es una cantidad microscópica. Y aquí en el radical, dentro del radical, en la parte de arriba, ¿quién es la variable esta? Aquí tenemos la presión y aquí tenemos la densidad. Son cantidades macroscópicas. Entonces, la importancia de esta relación que tenemos aquí es que podemos relacionar una cantidad microscópica, que es la velocidad media cuadrática de las moléculas, con cantidades macroscópicas. Es decir, que yo midiendo la presión y la densidad del gas, yo sé qué sucede ahí dentro, ¿verdad? A nivel microscópico. Puedo inferir más o menos una velocidad a la que se están moviendo cada una de las moléculas, bueno, en promedio. Creo que esa descripción viene aquí. En la ecuación 14 relacionamos una cantidad macroscópica, la presión P, con un valor promedio de una cantidad microscópica, esto es, con B cuadrada o con BRMS cuadrada. Sin embargo, los promedios pueden ser considerados durante tiempos cortos o durante tiempos largos, en regiones pequeñas del espacio o en regiones grandes del espacio. El promedio calculado en una región pequeña durante un tiempo corto debería depender del tiempo o región elegidos, de modo que los valores obtenidos de esta manera deben de fluctuar. Esto podría suceder en un gas de densidad muy baja, por ejemplo. Sin embargo, podemos despreciar las fluctuaciones cuando el número de partículas en el sistema es suficientemente grande. Y bueno, lo voy a dejar aquí por hoy y nos vemos el viernes. No sé si haya preguntas. De momento no, profe. Ok. Pero quiero que vean lo interesante, ¿no? De la genialidad de la mente humana, ¿no? Cómo de una idea tan simple, de un cubo, ¿verdad? Y una canica, cómo se puede llegar a una expresión como esta, donde podemos saber qué sucede a nivel microscópico, sin tener nada más, ¿verdad?, que el ingenio de la mente humana, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el viernes y que tengan buen día y síganse cuidando. Por cierto, ¿no saben si algunos de sus compañeros se fueron a vacunar hoy? ¿O todavía no toca la vacuna? ¿A partir de cuándo se están vacunando? Hoy empezaron. Aquí tengo, por ejemplo, Andrade Hernández, Arriaga León,
¿Qué me pueden decir sobre su vacuna? Ya pueden abrir sus cámaras, ya no les voy a preguntar, lo prometo. En mi caso yo ya me vacuné. ¿Se vacunó hoy mismo o ya se había vacunado antes? Ya me vacuné hace como una semana. Ok, Andrade Hernández, Todavía no. ¿y no piensa ir? Bueno, es que no soy de Jalapa. Bueno, yo en unas noticias pasadas escuché que no iban a pedirles el comprobante domiciliario. Bueno, pero, cierto, perdón, estoy confundiendo, es que usted no está ahorita aquí en Jalapa, ¿verdad? Sí, por eso. ¿En dónde se encuentra en este momento, perdón? En Atzalan. Bueno, no está Ok, tan lejos, pero ok, pues sí, la verdad que le hubiera convenido hasta venir por la vacuna, pero bueno, también era un riesgo. Sí, en algunas noticias sí, dijeron que a los estudiantes no les iban a pedir comprobante domiciliario por esa situación de que saben que vienen gentes de muchos lugares del estado, ¿no? sí. Y allá en su casa, en su municipio, todavía no tienen fechas, ¿no? No, todavía no, pero pues supuestamente ya no tarda. Ojalá que no. A ver, de los que están aquí, gracias, de los que están aquí en la clase, ¿quiénes se van a vacunar? Yo me vacuno, pero ya en la tarde. Va a ir O en sea, la ya casi. tarde. Ok, el riesgo es que luego se acaban las vacunas, pero bueno, esperemos que no sea su caso. ¿Quién más? A mí me toca mañana, ¿Quién es? No, abril. Abril. ¿Está también aquí en Jalapa? Sí, También Vicente. Sí, yo estoy en Jalapa. Ok. Bueno, pues la primera sugerencia es que aquellos que le tienen miedo a las inyecciones, por favor se controlen y vayan tranquilos a tomar su vacuna, no vayan alterados, aunque no lo crean, no podemos despejar la parte psicológica de la parte física, entonces cuando andamos así medio decaídos, nuestro sistema inmunológico baja, entonces traten de ir con la mejor actitud para que no vayan a resentir efectos, ¿no? de la vacuna. Yo, por ejemplo, el día que me tocó la vacuna no tuve ni el más mínimo, ni la mínima molestia, es más, ni siquiera me fue perceptible la inyección, fue cualquier cosa como un piquete de mosco, alguna cosa así, y no tuve mayor problema. Así es que les deseo que les vaya bien a los que se vacunen y ya me contarán el viernes. Y de hecho, también somos personas libres, cada uno puede decidir lo que hace o no hace con su vida, pero hay gente todavía, espero que no sea aquí en este grupo, pero hay gente todavía que cree que esto del COVID es una mentira, o también hay gente que por razones religiosas no se vacuna, etcétera, ¿no? Pero es caso de vida o muerte realmente, ¿no? Hay gente que por no creer en estas cosas se ha muerto. Ya he visto varios casos, algunos locutores o gente de la televisión o la radio. Y hace unos días me estaba enterando también que pues nuestra figura universal, ¿no? Armando Manzanero, en la música, tampoco creía sobre el COVID. Creía que eran cuestiones políticas y realmente se contagió y falleció, no tomó los cuidados que debían de tomar, ¿no? ¿Usted, Márquez Rodríguez Ed, se va a vacunar? Cuando llega a mi pueblo, sí. Ok, pero entonces ahorita está aquí en Jalapa o dónde está? Yo estoy en Banderilla,
pero un amigo fue ya a checar y sí lo regresaron, entonces voy a tener que esperar. Ah, ya. Ah, bueno, qué bueno que nos dice eso para que no les vayan a hacer el feo a aquellos que les vaya a tocar. Además, creo que aparentemente la mejor es la Pfizer y creo que es la que les van a poner, ¿no? Bueno, entonces les doy ya su tiempo, que les estoy quitando tiempo para que descansen un rato. No sé si tengan clases más adelante. Y nos vemos el viernes. Déjenme bajar una lista de asistencia. Y me decían que se fue a vacunar quién, perdón. A ver, creo que lo anotaron por aquí. Ah, Frida. Ok. Para considerarle la asistencia. Nos vemos el viernes. Cuídense. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.